Después de 20 años de no tener hijos, Luke North de repente reveló que tenía un hijo de 7 años. Tras una minuciosa investigación, descubrí que había estado manteniendo a otra mujer, Emily Green, quien ahora estaba embarazada. Incluso mi suegra, que se suponía que estaba disfrutando de su retiro, se había mudado a cuidar a Emily durante su embarazo. Cuando la verdad salió a la luz, tuve una discusión histérica con Luke. Nuestros familiares y conocidos intentaron convencerme porque, ¿te enfadas tanto? Ustedes dos han estado casados durante 20 años. Entendemos la situación de North. Después de todo, los hombres necesitan un heredero. No es una mujer, no puede ser sin raíces. Con lágrimas en los ojos, miré a Luke, quien tenía unos 40 años y todavía tenía una cara bien cuidada. Puedes traer al niño a casa. Esa es la máxima tolerancia que puedo ofrecer. Luke cogió las llaves de su coche y salió. Pensé que estaba de acuerdo conmigo, pero antes de marcharse, se quitó la foto de boda del pasillo. Yeo ha sufrido 10 meses de embarazo por mí. Jamás la dejaría sola con el niño. Me miró, sus ojos desprovistos de afecto. Si no puedes aceptarlos, a partir de hoy, estaré con ellos durante la semana. Y volveré los fines de semana para estar contigo. Apreté los puños, ya no engañándome a mí misma de que nuestra relación se pudiera reparar. Entonces, divorciémonos. Todos en la habitación se quedaron en silencio, atónitos por mis palabras, e incluso la acción de Luke de cerrar la puerta se detuvo. Me miró, con incredulidad y emociones complejas en su rostro. Wendy Dane, no seas ridícula. Me secó las lágrimas, sintiendo un dolor punzante en el corazón. No estoy siendo ridícula, Luke North. Divorciémonos. La cara de Luke se puso fea y me reprochó con una mirada. Wendy, después de 20 años, ¿cómo puedes seguir siendo tan terca? Yao es 10 años más joven que tú, pero es gentil y comprensiva. Sabe que su situación es incómoda, pero nunca se ha quejado. Solo quiere estar conmigo y con nuestro hijo. No ha hecho nada malo. Ha dado a luz a nuestro hijo. Ahora quieres que me lleve al niño y la deje fuera. No puedo hacer eso. No puedo ser tan despiadado. Habló con calma, pero sus palabras me causaron un gran impacto. Cerré los ojos por un momento. Hace 20 años, Luke y yo nos enamoramos. Éramos jóvenes y estábamos de acuerdo en que no estábamos listos para asumir la responsabilidad de ser padres en nuestros 20 años. Yo tenía miedo al dolor, así que Luke se hizo una vasectomía y siempre tomábamos precauciones durante la intimidad. Esta decisión causó una gran insatisfacción en nuestras familias en aquel entonces, pero Luke no le importó. El padre de Luke se enojó tanto que nos echó de la casa a Luke y a mí. Luke se lanzó a un negocio propio y comenzamos nuestro camino emprendedor juntos partiendo de cero. Hace 10 años fue el momento en que ambos conjuntos de padres insistían más en que tuviéramos un hijo. La madre de Luke era tan agresiva que una vez amenazó con suicidarse para obligarnos a tener un hijo. Era difícil no vacilar, así que le pregunté a Luke, ¿en realidad no quieres un hijo? Incluso viendo a tu madre así, sigues firme en esta idea. Tal vez podamos tener un hijo. Luke me miró, me tomó de la mano y sus ojos estaban llenos de afecto. Rain, no quiero que sufras el dolor del parto. Tampoco quiero que nos convertamos en padres de manera tan apresurada. ¿Entiendes? Lo entendí, pero todavía le dije, si algún día quieres un hijo, dime directamente y lo discutiremos. Luke estuvo de acuerdo. Hace 7 años, el padre de Luke de repente dejó de estar enfadado y la madre de Luke dejó de presionarnos. Incluso los dos ancianos propusieron retirarse a otra ciudad donde pudieran disfrutar, y Luke los visitaba de vez en cuando. Pensé que los ancianos se habían resignado y luego vi en la cuenta de redes sociales de mi suegra una foto de él con otra mujer y un niño, una familia de 3. Entonces me di cuenta de que, durante los últimos 7 años, Luke había viajado entre 2 ciudades, no para visitar a sus padres, sino para estar con otra familia. Los momentos felices registrados por la madre de Luke me resultaban como una daga clavada en el corazón, causándome un dolor insoportable. Abrió la boca, solo para darme cuenta de que mi voz estaba ronca y apenas se podía escuchar. Y yo, Luke North, ¿cómo puedes ser tan despiadado conmigo? Un destello de culpa cruzó por la cara de Luke y su voz se suavizó. Lo siento, Rain, solo no quería que pasaras por el dolor de tener hijos. Si estás dispuesta, puedo traerlos para que vivan con nosotros. Me reí amargamente.
Entonces, estás diciendo que mi marido me ha sido infiel y no solo tengo que perdonar a mi marido, sino que también tengo que aceptar a su hijo con la otra mujer. Y ahora tengo que vivir bajo el mismo techo que la otra mujer, viéndonos constantemente. Luke se quedó sin habla. Cuando se fue, también pidió amablemente a todos los familiares en la casa que se fueran. Rain, sé que no puedes aceptarlo ahora. Está bien, tómate tu tiempo, pero todavía insisto en mi idea, no puedo dejar a Jojo y al niño. Me quedé despierta toda la noche, y cuando amaneció, llamé al abogado de la empresa. ¿Sabes cómo redactar un convenio de divorcio? Ayúdame a redactar uno. Quiero divorciarme. Como era de esperar, Luke pasó una semana entera con ellos y no volvió. Los paparazzi que había contratado a un precio elevado me enviaron un montón de fotos y videos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía reunir el valor para mirarlos. Desde que este asunto se hizo público, la madre de Luke ya no ocultaba nada y dejó de fingir tener una buena relación conmigo. Publicaba hasta 800 videos al día, documentando la vida cotidiana cálida de Luke, Emily y el niño. Luke saliendo con el niño, Luke enseñando al niño a escribir, Luke ayudando a la embarazada a pasear. Incluso los títulos estaban llenos de felicidad. Papá volvió a llevar al niño a una salida familiar. Este año el nieto está en primer grado y todavía le pide a papá que le enseñe a escribir. Hijo y hija Bentley. Las fotos, que deberían haber sido cálidas y normales, me dolían terriblemente los ojos. Después de pensar mucho, hice un comentario debajo de uno de los posts. Si ella es tu hija Bentley, entonces ¿qué es la persona en la columna de cónyuge de tu hijo? En el momento en que envié el comentario, fue eliminado. Inmediatamente después, la madre de Luke me envió un mensaje de voz de 60 segundos. ¿Qué haces comentando en mi video? ¿Cómo crees que los demás van a percibir a mi nieto con ese tipo de comentarios? ¿Quieres que lleve el mote de hijo ilegítimo mientras todavía es un niño, verdad? ¿Cómo puedes ser tan maligna? Todavía tengo cuentas pendientes contigo. No tuviste un hijo con mi hijo y hasta lo persuadiste para que se hiciera una vasectomía. Vino varios mensajes de voz de 60 segundos más. Aunque en los últimos días ya había llorado hasta secar las lágrimas, escuchar las especulaciones satisfechas de mi suegra hizo que mis lágrimas volvieran a caer. No podía entender cómo la gente podía cambiar tan repentinamente. La suegra que me trataba como a su propia hija y Luke North, mi marido de 20 años, eran así. Cuando Luke volvió, me vio llorando incontrolablemente junto a la ventana. Me abrazó y todavía había un frío del exterior adherido a él. Se quitó el abrigo y calentó mis manos frías con su jersey. Por un momento, sentí que habíamos vuelto hace 20 años, al tiempo en que más nos queríamos. En aquel entonces, éramos muy pobres. El padre de Luke cortó todos los medios de subsistencia de Luke, solo para hacerle darse cuenta del error de hacerse una vasectomía. Incluso yo era desagradable para el padre de Luke. Dormíamos en el sótano, comíamos fideos instantáneos y bollos. En nuestro peor momento, no podíamos ni permitirnos un compresor. En los días más fríos, nos amontonábamos en una cama, con todas nuestras ropas puestas y temblando debajo de una manta. También lloraba como entonces, siempre pensando en rendirme, pensando que, si continuábamos congelándonos así, la salud ya débil de Luke empeoraría. North, rendámonos, divorciémonos. Vuelve y pide disculpas. Tal vez todavía puedas tomar un poco de sopa caliente si vuelves ahora. Luke me abrazó, metiéndome las manos en sus ropas, abrazándome los pies, con ansiedad y miedo. No, no me divorcio de ti. Rain, no estoy equivocado. Lo siento por el dolor que te causó la vasectomía. No quería que sufrieras, pero al final todavía te hice sufrir. Las lágrimas de entonces y las lágrimas de este año se superpusieron y el sabor amargo se extendía desde la punta de la lengua. Luke North, movámonos, vale. Me gustan los niños, tengamos el nuestro, vale. ¿Por qué no quisiste un hijo cuando querías uno? Después de un largo silencio, como si me hubieran dado un golpe, me desperté. Volví en mí y lo miré con perplejidad. Siguiendo su perfil vacilante y complejo, me di cuenta de que no estaba solo. Esta fue la primera vez que conocí a Emily, tal como en los videos publicados por la madre de Luke. Era joven, atractiva y exudaba una ternura maternal. Yo. Me miré en el espejo de la ventana, con los ojos enrojecidos y hinchados por el llanto, hasta las arrugas de las comisuras de los ojos habían salido por el llanto. Parecía un desastre. Tenía una sensación indescriptible en el corazón.
La mirada de Emily estaba clavada en el lugar donde Luke estaba calentándome las manos y la tristeza en sus ojos parecía verdadera, pero todavía forzó una sonrisa orgullosa hacia mí. Star, ve y saluda a la tía Rain. Quedé atónita y la miré con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Leo Star, Star como las estrellas del cielo. North dijo que esperaba que fuera tan brillante y deseable como las estrellas del cielo. De repente, se me hizo un ruido en la cabeza. Leo Star frunció los labios y me dijo algo, pero no podía escucharlo. Lo miré con incredulidad y él bajó la cabeza, avergonzado de mirarme a los ojos. Leo Star, el nombre que habíamos acordado juntos cuando Luke y yo primero hablamos sobre cómo llamar a nuestro futuro hijo, e incluso la esperanza detrás del nombre. Luke lo había transferido sin escrúpulos a Emily y a su hijo. Estaba tratando de arrancarme el corazón. Luke North, como pudiste usar el nombre que elegimos juntos para un hijo con otra mujer, en cuanto salieron las palabras de mi boca. Luke me reprendió en voz baja inmediatamente. Wendy Dane, no digas tonterías. Volví en mí y vi a Luke explicando apresuradamente a Emily y me di cuenta de que mis palabras habían vuelto pálida la cara de Emily. Sentí un nudo en la garganta y tuve el instinto de acercarme a explicar, pero la mirada vigilante y feroz de Luke me detuvo en seco. Emily se puso triste durante mucho tiempo y lloró mucho. Si mi hijo nació para compensar el arrepentimiento de que tú y Wendy no tuvieran un hijo, entonces desearía no haber dado a luz a este hijo en absoluto. North, te amo. Puedes menospreciar e ignorarme, pero Star es inocente. No quiero que nazca para compensar los arrepentimientos de alguien más. Sabía que Wendy no aceptaría a mí y a mi hijo. Lo pensé hace 7 años. Por eso siempre te he escuchado, he sido obediente y callada, y he esperado contigo y el niño en otra ciudad. Hoy, de repente dijiste que podías traerme aquí, y pensé que podría estar contigo para siempre. Pero viendo la actitud de Wendy, North, envía a mí y a Star de vuelta, ¿vale? No quiero criar al niño y tener que soportar las miradas de los demás. Lloró con tristeza, y Luke estaba desesperado, aceptando todo lo que ella decía. Yo, mírame. Star es mi hijo contigo. No es el arrepentimiento de ti y alguien más. Te amo a ti y al niño. No he menospreciado, ni voy a menospreciar a ti, al niño o al bebé en tu vientre. Te daré a ti y al niño lo mejor que puedo. No tienes que preocuparte por su actitud. Esta es mi casa, la casa que compré, la familia North. Nadie se atreve a menospreciar a ti y a estar en esta casa. Ven, no pienses demasiado. El bebé en tu vientre tampoco quiere verte triste. Las palabras de Luke me resultaban como un cuchillo clavado en el corazón. De hecho, cada ladrillo y cada teja de esta casa eran de Luke North. ¿Y qué tenía que ver conmigo, Wendy Dane? Me reí amargamente. Después de que Emily y el niño se fueran, le entregué el convenio de divorcio redactado. Firma. Luke echó un vistazo casual y con indiferencia cogió su ropa y pasó a mi lado. Wendy Dane, ya no eres joven. El año que viene tendrás 40 años. No te rías de esta manera. ¿Qué dirán los medios y nuestros socios comerciales de mí si me divorcio de ti después de 20 años de matrimonio? Esboce una sonrisa burlona. De hecho, este era el estado actual de Luke y yo. Todo cambió después de que nuestra empresa tuviera éxito. Hace 10 años, una cooperación que lideré hizo que nuestra pequeña empresa se convirtiera en la empresa líder de la ciudad. Pero cuando llegó el momento de asignar cargos, Luke y yo tuvimos una discusión. Yo quería ser la gerente general y continuar con mi carrera, pero Luke quería que volviera a la familia y fuera una esposa adinerada. Más tarde, él tomó la decisión por mí y contrató a una persona nueva para reemplazarme. Estaba enojada, pero bajo la persuasión de la madre de Luke, elegí mantener la paz. Pero después de eso, Luke y yo ya no estábamos tan cercanos. Intenté muchas maneras de cerrar la brecha entre nosotros, pero siempre había un velo invisible y intentable entre nosotros. Intenté hablar con Luke, pero él siempre evitaba el tema, citando el trabajo o diciendo no pasa nada, está sobrereactuando. Más tarde, nuestra relación se desarrolló hasta lo que es ahora, nuestros sentimientos se rompieron y los intereses pasaron a ser prioritarios. Ponte la ropa y sal conmigo. Hoy he traído a Yao y a Star para que te conozcan. Al ver que no me movía, frunció el ceño, cogió casualmente un abrigo y me lo puso a la fuerza, abrochándomelo. Y no olvidó recordarme. Además, deja de decir tonterías. Explicaré el asunto del nombre de Star otro día.
Después de llegar al destino, Luke empujó a Liu Star a mis brazos. Conocedos primero. Luego, se agachó y trató a Liu Star con tanta ternura como a Emily. Star, hoy juegas con la tía Rain. Papá y mamá van a comprarte ropa y juguetes, ¿vale? Liu Star accedió con alegría. Yo fui llevada de forma numosa hasta el otro extremo de la calle de comida. Como todos los niños, él ansiaba comida frita. No sabía si podía comerla, así que quería llamar a Luke, pero él nunca contestó el teléfono. El pequeño Liu Star de 7 años vio esto y por primera vez mostró su actitud desagradable. Mis padres están de cita. ¿Por qué les llamas para molestar? No eres mi mamá. ¿Por qué te importa si puedo comer esto o no? Papá te pidió que me sacaras. Si quiero jugar o comer algo, cómpramelo. No te metas en lo demás. Eres solo una extraña. Me quedé sin aliento y no encontré palabras para responder. De camino de regreso, Liu Star se quejó de dolor de estómago y se le puso la cara pálida. Emily se asustó y se echó a llorar y Luke también estaba aterrado. Pisó el acelerador y se dirigió al hospital a toda velocidad. Después de una serie de exámenes, el médico dijo que era una gastroenteritis aguda y que la condición era relativamente grave. Se recomendó ponerle un catéter y hospitalizarlo para observación. El débil Liu Star lloraba llamando a su mamá, y me miraba con miedo. Te dije que tengo el estómago débil y no puedo comer pasteles de azúcar y aceite. Pero la tía Rain dijo que quería comerlos y me compró uno tan grande como un puño y me hizo comerlo. Después de comerlo, empecé a sentir dolor. Guau, guau. Emily también lloró y me suplicó. Hermana Rain, es mi culpa. No debería haber fallecido enamorada de North, no debería haber aparecido frente a ti. Puedes desahogarte contigo, pero por favor, no lastimes a mi Star. Él es mi hijo, el fruto de 10 meses de embarazo. Él es mi vida. Me di cuenta de que algo estaba mal y traté de explicarme, pero la bofetada de Luke cayó primero en mi rostro. Me miró con furia, como si quisiera matarme. Te dije que desahogaras tu ira en mí. Nunca hubiera pensado que harías daño a un niño inocente. Me puse con la cabeza alta y le repliqué. No fue yo. Él quería comerlo él mismo. Incluso intenté llamarte para preguntar si podía comerlo, pero no contestaste. Basta, cállate. Luke me miró fríamente. Recuerdo que siempre te encantaban los pasteles de azúcar y aceite. Wendy Rain, realmente no eres apta para tener hijos. Con una sola frase, me juzgó, y me dejó callada. Me miró con decepción, sacó del bolsillo el convenio de divorcio doblado y lo firmó con una pluma del hospital. Siempre has querido divorciarte, ¿verdad? Entonces, primero divorciémonos. No confío en que vivas con ellos con una mentalidad desequilibrada. Podemos hablar de volver a casarnos una vez que te hayas adaptado. De repente, me sentí aliviada, y dejé de discutir. Con calma, recogí el convenio de divorcio que había sido arrojado al suelo, lo doblé y lo guardé. Antes de marcharme, lo miré con calma. Luke North, dejé de comer pasteles de azúcar y aceite hace 10 años debido a un dolor de muelas. ¿Lo has olvidado? Luke abrió la boca, pero no pudo decir nada, con una expresión de incredulidad en sus ojos. Volví sola a casa y miré la casa donde Luke y yo habíamos vivido durante 10 años. Después de que nuestro negocio tuviera éxito, volvimos a la casa de la familia North y renovamos la casa antigua. Cada ladrillo, cada planta en este patio fueron elegidos por Luke y yo juntos, y el más grande árbol de jingo del patio trasero. Este árbol fue trasplantado del parque situado junto al sótano donde solíamos vivir. Cuando éramos pobres, nuestro mayor entretenimiento era pasear por el parque cercano. Luke decía, con este árbol, conmoro los 10 años que Rain soportó penurias conmigo. Nunca traicionaré a Wendy Rain. Mientras el árbol esté aquí, el voto estará aquí. Todavía no es primavera, y el árbol de jingo está seco y sin vida. Al igual que los últimos 10 años de Luke y yo, no tiene vida alguna. Encontré una motosierra en el trastero y le pedí al esposo de la vecina que me ayudara a cortar el árbol de jingo. La vecina se sorprendió mucho cada otoño cuando el árbol de jingo se ponía de color amarillo y perdía sus hojas. Mi esposo y yo podíamos ver a ti y a tu marido sentados debajo del árbol con una mesa y 2 sillas, leyendo y tomando té juntos desde nuestra azotea. Han pasado 10 años, ¿no? Ahora de repente quieres cortarlo. ¿Realmente puedes dejarlo atrás? Tomé un sorbo de té y sonreí sutilmente. La vida es vasta y el mundo es amplio, nada es insuperable. No hay nada de lo que extrañar. La vecina se quedó sin habla y no dijo nada.
El árbol de jingo de 10 años cayó en el patio. Sentí un ligero amargor en el corazón, pero también una sensación de alivio. Contacté con alguien para que lo retirara. La vecina y su esposo se dieron un gran trabajo y para mostrar mi agradecimiento les di un juego de té que yo había guardado durante mucho tiempo. Este juego de té también fue subastado en una subasta a la que Luke me llevó después de que nuestro negocio tuviera éxito y yo lo quería mucho. Deshice sin cuidado las cosas que Luke me había dado a lo largo de los años. Cada artículo era muy valioso, desde pulseras de jade, collares de oro, velos hechos a medida, hasta una serie de bolsos de lujo que más adelante ya no se elegían con tanta atención. Bueno, de todos modos, no los necesito. Contacté con alguien para venderlos a bajo precio. Juntos con la mitad de la propiedad que Luke podía darme en el convenio de divorcio, sería suficiente para que me pudiera permitir disfrutar el resto de mi vida. Después de deshacerme de todo, me di cuenta de que realmente no tenía nada que llevarme. Me bañé y me cambié de ropa. Estaba muy contenta de que siempre hubiera cuidado bien mi piel y mi salud, lo que me permitía lucir igual que una mujer de 29 años a mis 39. Podía usar delicados aretes de perlas y también llevar una elegante y madura pulsera de jade. Esto es una buena señal. Me puse zapatos de tacón bajo, cogí un bolso y salí de la puerta. A diferencia de antes, no llevé la llave para abrir la puerta de mi casa. Dejé la llave adentro y también dejé atrás 20 años de matrimonio y sentimientos. A partir de entonces, nunca más volveré aquí. Después de calmar a Emily y a Leostar, Luke condujo de regreso a casa. Tenía una inquietud y una sensación de malestar indescriptibles en su rostro. No sabía qué le pasaba últimamente. Viendo a Leostar en ese estado hoy, de repente había perdido el control y le había dado una bofetada a Wendy Dane por primera vez. Ni siquiera le dio la oportunidad de explicar. Recordando la mirada en los ojos de Wendy Dane cuando se marchó del hospital con el convenio de divorcio firmado, era indiferente, sin ningún sentimiento. Maldita sea. Luke dio un puñetazo en el volante. Se detuvo al costado de la carretera y abrió la ventana del coche para dejar entrar el viento frío. Hacía años que no se comportaba así, ya que había cultivado un porte sereno y tranquilo. Hacía mucho tiempo que no se comportaba como un adolescente gay. Luke soltó una risita y de manera inexplicable recordó los años en que su negocio no iba bien. En aquel entonces también era irritable y a menudo iba a puentes, orillas de ríos o azoteas para sentir el viento frío. Encendió un cigarrillo con la mirada distraída. Cada vez que sucedía eso en aquel entonces, Wendy Dane se acercaba, lo abrazaba y lo consolaba suavemente. Las lejanas luces neonas parpadeaban y Luke volvió en sí cuando el cigarrillo se le quemó los dedos. Esperó un rato más. Después de que la inquietud en su corazón fuera completamente calmada por el viento frío y el humo, volvió al coche y continuó conduciendo. Se había decidido. Esta vez había sido impulsivo y necesitaba ir a casa y disculparse con Wendy Dane. Cuando se detuvo frente a la puerta del patio, ya estaba oscuro. Luke sacó el teléfono y echó un vistazo a la hora, sintiéndose algo molesto por haber pasado demasiado tiempo en el hospital. Miró hacia su casa y no había ninguna luz encendida. Su corazón se sintió como si lo hubieran golpeado, con un dolor sordo. Introdujo la contraseña y estaba a punto de entrar cuando fue llamado por la vecina de al lado. Luke frunció ligeramente el ceño. Conocía a esta vecina que tenía una buena relación con Wendy Dane. En el pasado, cuando Wendy Dane estaba aburrida en casa, salía de compras con esta vecina. North, hoy voy de compras con la vecina de al lado. ¿Qué ropa crees que debería usar? Wendy Dane sonreía, con las cejas arqueadas y una sonrisa gentil. Luke se quedó momentáneamente deslumbrado y se dirigió hacia la vecina. La vecina y su esposo intercambiaron una mirada y decidieron decirle a Luke lo que había sucedido por la tarde. El preciado juego de té se le entregó a Luke y su expresión se puso fea. Este juego de té es claramente el favorito de Rain. Definitivamente no puedo aceptarlo, pero su actitud era tan firme esta tarde que no pude negarme. Así que te agradezco que lo tomes de vuelta. Al despedirse, la vecina vaciló y dijo algunas palabras más. Me he llevado bien con Rain durante muchos años. Siempre has sido una persona gentil y fuerte. Eres su marido. Deberías hablar las cosas entre ustedes. Sinceramente, verla tan triste realmente me duele. Luke se quedó en la puerta del patio, sosteniendo el juego de té, dudando si abrir la puerta o no.
Ya había mirado por todos lados y no podía encontrar a Wendy Rain en casa. El espejo largo situado junto a la puerta reflejaba la expresión sombría de Luke. Bajó la cabeza pareciendo un animalito perdido abandonado. Después de hacer innumerables llamadas a su teléfono sin respuesta y que estaba apagado, colocó suavemente el juego de té en una estantería cercana y abrió con temblores la puerta del patio trasero. Extrañamente, la puerta no tan vieja se quejó con un fuerte chirrido como si también estuviera despidiéndose de alguien. Cuando encendió la luz, Luke se quedó helado en el lugar, con las pupilas contraídas. Había pensado que, cuando escuchó a los vecinos, era solo un truco para llamar su atención. Le subió la sangre a la cabeza y se dirigió con pasos vacilantes hacia el árbol de jingo. Su corazón se sintió como si lo estuvieran apretando fuertemente con una mano invisible, haciéndole difícil respirar. El timbre de la puerta sonó con fuerza y Luke se sintió sin fuerzas y no tenía energía para volver y abrir la puerta. Sacó el teléfono y se conectó a la cámara de vigilancia de la entrada. ¿Quién es? La persona en la puerta explicó su propósito y hubo un largo silencio en la conversación. Luke miró hacia abajo al árbol de jingo con una expresión de dolor en los ojos. Tragó saliva, abrió la boca varias veces pero no pudo emitir sonido. Finalmente, forzó para bajar el nudo en su garganta. Ya no es necesario. Por favor, vete. Luke sacó la mesa cuadrada y 2 sillas, y así se sentó frente al frío árbol de jingo durante toda la noche, envuelto en ropas gruesas, bebiendo té frío. Al día siguiente, después de una noche sin dormir, llamó a un amigo que le había ayudado a trasplantar el árbol de jingo hace 10 años. ¿Aún recuerdas el árbol de jingo que me ayudaste a trasplantar antes? ¿Podrías volver al parque y buscar uno de 10 años? Su amigo percibió que había algo raro en su tono y le preguntó qué había pasado. Habló con voz ronca, con una expresión perpleja. Wendy Rain, parece que se ha ido de mí. Después de que el árbol de jingo fue devuelto a su lugar original en el patio, Luke sonrió con alegría. También talló una placa de madera con sus propias manos, que decía, en memoria del 20º año que Luke North y Wendy Rain pasaron juntos. Su amigo suspiró y se marchó. Emily llamó, pero Luke la colgó. Más tarde, se exasperó y apagó el teléfono. Después de colgar la placa de madera, limpió el patio de nuevo y luego llamó a un abogado para consultar sobre los derechos de custodia. Recordó que Rain había dicho que podía aceptar al niño. Después de un día ocupado, el patio volvió a la tranquilidad otra vez. Luke se sentó solo en la mesa de comedor, con la cara vacía. Volvió a pensar en Rain. En los 2 días que ella había estado ausente, no podía dejar de pensar en ella. Vio la grabación de ayer. Cuando Rain salió de la casa, no se llevó nada, solo un bolso pequeño. Ella definitivamente volvería. Tenía que organizar todo adecuadamente durante este tiempo para que no se enojara cuando regresara. Sin embargo, maldita sea. Luke pateó la mesa de comedor, rompió todo lo que estaba a su alrededor y se dio varios cachetes. Cuando Emily y Leostar entraron en la casa, introduciendo la contraseña, vieron a Luke sentado en el suelo, deprimido. Ella estaba visiblemente embarazada, con el vientre ya hinchado. North, ¿qué te ha pasado? He oído decir que Wendy se ha ido. Cuando hizo esta pregunta, las comisuras de su boca se curvaron involuntariamente. Luke se dio cuenta y le preguntó, ¿estás contenta de que se haya ido? Emily evaluó la actitud de Luke y, viendo que era como siempre, expresó sus verdaderos sentimientos. Por supuesto que estoy contenta. Imitó la actitud de Wendy Rain, sonriendo suavemente. North, eso significa que Star y yo finalmente podemos estar a tu lado abiertamente. En cuanto a Wendy, si quiere irse, déjela. De lo contrario, ¿qué pasa si la próxima vez le obliga a estar a comer algo otra vez? Ella nunca ha dado a luz. ¿Dónde está su comprensión del dolor del parto? Mientras hablaba, estaba a punto de llorar, pero una par de grandes manos le agarraron el cuello antes de que las lágrimas se le cayeran. La cara de Luke estaba sin expresión, pero sus ojos eran terribles, siniestros y feroz. Emily, recuerdo haber dicho que no debías pensar en reemplazar a Rain. Apretó más fuerte, casi ahogando a Emily. Finalmente, la soltó, sin preocuparse por Emily, que estaba tosiendo en el suelo, la levantó y la empujó fuera del patio, dejando a Leostar parado en el patio, desconcertado. Luke lo miró con dolor de cabeza, sintiendo por primera vez que el niño era tan molesto. ¿Qué pasaría si Al y Rain hubieran tenido un hijo?
Luke frunció los labios con sus emociones complicadas. Contrató a una niñera para cuidar de la vida cotidiana y la escolarización de Leo Starr, y luego contactó con un abogado para luchar en la corte contra Emily. Entregó todos los asuntos de la empresa a los demás accionistas y luego, siguiendo el ejemplo de Rain, se puso en marcha ligero para buscarla en la distancia. No podía esperar más. Wendy llevaba medio mes desaparecida. Tenía miedo de que si no la buscaba, nunca más regresara. Yo me hice una foto con los jóvenes del club de montañismo al pie de la montaña del Dragón de Shade. Calculé que, dentro de 15 días más, podría obtener con éxito el certificado de divorcio. Desde aquel día en que salí de la casa de los North, compré un billete de avión y volé a Nepal. Antiguamente, Luke y yo siempre decíamos que íbamos a quedarnos en Nepal, pero después él estaba demasiado ocupado con el trabajo y nunca tuvo tiempo para ir. Estuve una semana en Nepal y luego me inscribí en línea en un club de montañismo. En el club había jóvenes hombres y mujeres de unos 20 años. Al principio, ellos estaban preocupados de que no pudiera seguirles el ritmo, pero después de escalar 2 montañas, ya no me trataban como a una persona mayor. Ahora, me he integrado completamente entre ellos.